Bendiciones, vamos al servicio de este miércoles con el discipulado, pero primero vamos a empezar con una oración, así que nos ponemos todos en pie en reverencia al Señor. Gracias, Señor, por el día más de vida que nos han otorgado, Señor, por poder estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Te pedimos que seas tú guiándonos en todo momento, Señor, bendiciendo este culto, Señor, que pueda ser de bendición para nuestras vidas, Señor, para la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor, los que vayan a ver este culto en línea, Señor, y los que no hayan podido venir, Señor, que seas tú apresurando sus pasos, Señor, y trayendo a las personas que tengan que estar, Señor. Te pedimos que seas tú guiándonos, Señor, dándonos la sabiduría, Señor, para poder entender lo que está escrito en tu palabra, Señor, y para que también podamos tener un oído más sensible a tu voz, Señor, y que seas tú hablándonos, Señor, porque el culto es importante que esté inspirado por y para ti, Señor. Si tú no estás aquí, de nada sirve nada lo que estamos haciendo, Señor. Así que te pedimos que seas tú utilizándonos, Señor, como herramientas en tus manos, Señor, y te agradecemos, Señor, por todo lo que haces por nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno. El otro día estábamos hablando de los libros de la Biblia, ¿no? Nos quedamos por Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Crónicas, que nos hablaban de cómo funcionó la monarquía en aquellos tiempos en el pueblo de Israel, tanto la historia de Saúl como de David como de Salomón. Y pongo el ejemplo de estos tres reyes porque Saúl fue el primer rey de Israel, David fue el segundo rey, pero fue ungido por Dios antes de tiempo por el pecado de Saúl. Y también la Biblia nos lo relata como alguien que tenía su corazón afín al de Dios. Estamos hablando de un hombre que por mucho que fuera ungido rey, él no era prepotente, ¿no? Porque si la Biblia nos habla que él tenía un corazón acorde al de Dios, nos habla bien de David. Nos habla de alguien que ante todas las situaciones siempre ponía primero a Dios. Alguien que se presentaba en la presencia de Dios con humildad. Bueno, en esos tiempos tristemente no, porque los únicos que podían hablar directamente con Dios eran los sacerdotes. Pero me explico, era alguien que tenía ese corazón acorde a Dios. Y luego nos habla de Salomón. Y Salomón fue el rey más sabio, al que Dios literalmente le dijo: pídeme lo que tú quieras, que yo te lo voy a dar. Y él, en vez de pedirle tierras, en vez de pedirle fama, en vez de pedirle riquezas o fuerza, él le pidió sabiduría para poder dirigir el pueblo de Dios. Y fue cuando Dios le enalteció y le convirtió en el hombre más rico habido y por haber, porque la Biblia nos lo dice, que jamás habrá alguien más rico que Salomón. Siguiendo con los siguientes libros, ya pues para abreviar un poco, los siguientes son sobre los profetas. El libro de Isaías, de Jeremías, Ezequiel, Oseas, Amós, Miqueas, nos habla de profetas que pasaron por sus respectivas situaciones difíciles, pero que estuvieron firmes en la presencia de Dios y que tuvieron que luchar por su fe y mantenerse firmes en Dios en un montón de pruebas y situaciones difíciles que debieron pasar. Después nos habla de el exilio de Israel, de cómo Israel y Judá fueron llevados en cautiverio. Y eso en los libros que nos hablan de ello nos hablan en el libro de Daniel y en el libro de Ezequiel. En el libro de Daniel nos habla concretamente pues de Daniel, que fue el que fue tirado al foso de los leones. Y si te fijas, tanto en la historia de él como en la historia de Mesac, Sadrach y Abednego, ellos no estaban en Israel, estaban en otros lugares porque fueron llevados cautivos a esos lugares. Y aún así, aún estando fuera del pueblo de Israel, estos libros los podemos usar de ejemplo, o al menos yo los usaría de ejemplo, para enseñarnos que por mucho que ellos no estuvieran en Israel,
fueron un ejemplo claro de que no se apartaron de Dios, sino que se mantuvieron firmes a su Dios, aun estando lejos de su tierra. Porque Dios no habita en cuatro paredes. Dios no habita en esa tierra que llamaron Israel. Él no habitaba en esa tierra, Él habitaba en el corazón de cada uno de los hijos de Israel. Y por eso ellos eran el pueblo escogido. La tierra era prometida, sí, pero para sus hijos. No dice, no, tenéis que ir ahí para recibir la presencia de Dios, sino que era una tierra que Dios les estaba prometiendo. Y estos libros nos sirven de ejemplo de ello, porque ellos, aun estando lejos de su hogar, aun haber pasado por situaciones difíciles, porque ellos no salieron de Israel por voluntad propia, sino que les llevaron, ellos aún así se mantuvieron firmes en el Señor y fueron prosperados, porque se mantuvieron firmes en Dios, porque Dios habita en nuestros corazones, y si nosotros nos queremos mantener firmes en Él, seremos bendecidos. Aunque vengan situaciones, aunque vengan pruebas, Daniel fue un ejemplo. Les pusieron, no quiero confundirme, pero si no mal recuerdo, Daniel fue el que, estando en esa tierra extraña, les pusieron el decreto de estar X tiempo sin orar a alguien más que no fuera al rey. Y eso lo hicieron en concreto personas que querían deshacerse de Daniel, porque veían que él adoraba a su Dios. Aun estando en su tierra, él adoraba a su Dios. Entonces dijeron, pues hablaremos con el rey de esta tierra, le hablaremos de lo importante que es él en la vida de todos sus súbditos y que nadie alabe a nadie que no sea el rey de esta tierra, y si no será penado de muerte. Porque que te lleven a un foso con leones hambrientos es una pena de muerte. Y aún así, Daniel fue enviado precisamente allí porque no obedeció ese decreto. Ni siquiera las leyes terrenales pudieron separar a Daniel de Dios. Él se negó a permitirlo. Y eso es algo que nosotros también debemos ser firmes en ello, porque la Biblia nos habla de que estamos en los últimos tiempos y vendrán un montón de dificultades y un montón de estratagemas que inventará el enemigo para que nosotros nos quedemos aquí. Porque el diablo no quiere que nosotros nos vayamos al cielo con Dios. Nosotros nos tendremos que mantener firmes como Daniel. Nos vendrán situaciones difíciles, nos vendrán pruebas, pero deberemos mantenernos firmes en Dios, confiando y creyendo que en Él hay algo mucho más grande que cualquier cosa que nos puedan ofrecer en esta tierra. Y tal y como en la historia de Daniel, y sí, le echaron en el foso de los leones, pero Dios envió a un ángel a cuidar de Daniel y ni un solo de esos leones le puso una pata encima. Y él salió ileso de allí. Porque claro, el decreto era una noche, ¿no? Solo una noche. O un día, más o menos. Vamos, que era dejarle allí. No ni 5 minutos, sí. Claro, era dejarle allí, vamos, digamos que era un castigo light. Lo decían como para quedar de los buenos y diciendo, no, nosotros no le vamos a matar, le vamos a dejar ahí una noche. Y después le abrimos, y si sale caminando, pues sale caminando, pero claro, le dejan ahí con un montón de leones hambrientos y dicen, bueno, si sobrevives la noche, eres libre. Pues Dios lo hizo posible. Y Dios mantuvo a Daniel cuidado toda la noche y cuando abrieron ese lugar, Daniel salió caminando. Y con Mesac, Sadrach y Abednego les metieron en un horno de fuego. Y estamos hablando de que de por sí es un horno de fuego, o sea, imagínate, si tú pon tocar la olla que está caliente y dices, imagínate un horno entero de fuego que te metan ahí vivo. Y a ellos no solo les metieron ahí, sino que lo calentaron 7 veces más de lo normal. Y les metieron ahí. Y cuando salieron de ahí no olían ni a humo. Y estamos hablando de que allí hacía tanto calor que los guardias no se atrevían casi ni a acercarse del calor que hacía allí. Y aún así les metieron ahí y Dios les libró, porque se mantuvieron firmes a Él. Y Dios les prosperó, y ellos fueron un claro ejemplo del Dios viviente. Porque cuando nosotros obedecemos a Dios, no solo estamos siendo de bendición para nuestras propias vidas, no solo nos estamos cuidando a nosotros, sino que estamos siendo un ejemplo de la gloria de Dios en nuestras vidas para las personas que nos rodean. Y por nuestra fe,
las personas podrán conocer a nuestro Dios. Por eso también cuando uno evangeliza es muy importante hablar del... ahora no me sale la palabra. Del testimonio de cada cual. Porque es el claro ejemplo en nuestras vidas, el claro ejemplo en la actualidad de lo que Dios ha sido capaz de hacer en la vida de cada uno de nosotros. De hecho, precisamente, Dios también, sobre todo, llama a los que han pasado por situaciones difíciles, que están en lo vil y lo menospreciado, para que puedan ser un ejemplo para las personas que están fuera. Porque yo me voy a poner el ejemplo a mí misma, que es algo que yo también estoy viendo y sé que Dios va a obrar. Bueno, está obrando y obra. Pero yo he nacido en cuna cristiana, yo no he estado en el mundo, yo no he pasado por vicios, yo no he pasado por un montón de X situaciones. Entonces yo ahora mismo no puedo ir a hablarle a alguien que ha pasado por esas situaciones y decirle no, esto, lo otro, porque muchas veces me mirarán y me dirán, ¿y tú quién eres para decírmelo? Si ni siquiera has estado ahí. Yo no puedo darle ejemplos a casados porque yo nunca he estado casada. No puedo darle ejemplos a divorciados porque nunca he estado divorciada. Pero sí que puedo hablar de la juventud porque sí que he sido joven. Y soy joven. Entonces, si tú eres llamado, por muchas situaciones difíciles que tú hayas pasado, no tienes que acomplejarte ni sentir que eres menos, porque precisamente por todo lo que tú has pasado es que Dios puede utilizarte más. Si tú has sufrido algún tipo de abuso en tu casa, tú puedes hablarle a alguien que esté pasando por lo mismo para ayudarle a salir de ahí. Porque tú has salido de ahí. Si tú has tenido algún tipo de vicio, puedes ayudar a alguien que está en los vicios, para que salga de ahí también. Yo no digo que Dios no pueda usarme, claro que puede usarme, pero yo no puedo predicar con el ejemplo porque yo no he estado ahí. Pero hay muchas personas que Dios sí que puede usar para ayudar en mayor profundidad a otras. Entonces, nosotros no nos debemos sentir acomplejados por las situaciones que hayamos vivido en nuestras vidas, porque Dios nos puede utilizar a todos. Utilizó a Saulo de Tarso, que era un asesino de cristianos, para predicar la palabra de Dios. Predicar la palabra del Dios que predicaba a las personas a las que él mataba. Pasó de ser un perseguidor de cristianos a un pescador de hombres, a un cristiano. Y fue utilizado y fue de gran bendición. No sé si era Pedro el que era un estafador, pero uno de ellos lo era. Era un recaudador de impuestos. Perdón, es que para mí es lo mismo. Pero vamos, es como el banco. Si el banco actualmente tiene fama de ladrones, los recaudadores de impuestos también. Y aún así fue utilizado por Dios. O Judas, que traicionó a Jesús, pero también fue utilizado por Dios en su momento de apóstol. Hasta que, claro, que no recibe la palabra de Dios, no recibió lo que Dios nos estaba predicando en aquel entonces, que era la segunda oportunidad que recibimos en Dios, porque en aquel entonces Jesús ya había muerto. Esa segunda oportunidad ya existía, el velo ya había sido partido, y aún así él, por no creer que podía ser salvado a pesar de lo que había hecho, fue que se suicidó. Y como dice la palabra, no matarás. Y él no solo se mató así, sino que mató al templo del Espíritu Santo. Y para él, pues, no hubo salvación. Y eso que caminó todos sus días con Jesús, pero porque no creyó en la palabra que él hablaba. Y por eso es muy importante, como ya hemos dicho en varias ocasiones, no solo leer la Biblia, sino entenderla. Porque Judas estaba literalmente al lado del que era enviado por Dios. Tenía la palabra literalmente al alcance de su mano. Escuchaba todas las palabras que Jesús tenía que decir. Pero, mejor dicho, las oía. Porque si las hubiera escuchado y hubiera entendido el mensaje, él también hubiera tenido una segunda oportunidad.
Tristemente, para nuestro bien, Jesús murió por nosotros y tenemos esa segunda oportunidad. Tristemente, muchos no quieren aprovecharla. Y como ya hemos hablado muchas veces, Dios es muy educado. Él toca la puerta, pero no la abre, espera que nosotros la abramos. Y si tú no la abres, no vas a ser salvo. Dios te da esa segunda oportunidad, pero si tú no la quieres, no te va a obligar a tomarla. Dios te está esperando, Dios quiere obrar en ti, Dios quiere bendecirte, pero si tú no quieres que Dios obre en ti, no lo va a hacer. Es como en el libro de Esther, que es un ejemplo que hemos dicho varias veces y porque es muy importante. Esther literalmente la enviaron para que hablara con el rey que pudiera ser de bendición para los judíos. Y ella, por miedo a su propia vida, se iba a negar. Y las palabras de Mardoqueo, aunque en el texto de la Biblia van dirigidas a Esther, son una palabra de Dios para absolutamente todos los cristianos. Si Dios te envía y tú no lo quieres hacer, Dios no te va a obligar a hacerlo, pero va a enviar a alguien que lo haga por ti, porque nosotros no somos imprescindibles en las manos de Dios. Dios te puede levantar a ti, y si tú no quieres, puede levantar a 10 más como tú, o incluso mejores, pero Dios decide utilizarte a ti. Entonces en nuestras manos está tomar esa bendición que viene con Dios y obedecerle, o simplemente dejarlo para otra persona y que esa persona se lleve esa bendición que era para ti. Porque Dios no nos manda por mandarnos. No dice hacer esto y ya está, sino que prácticamente yo nos veo como niños consentidos en las manos de Dios porque nos está consintiendo constantemente. Que le pides algo, te lo da. Que haces algo bien, te bendice. Y aún así, no queremos escuchar a Dios. Porque tú le pides a Dios un trabajo y te lo da. Pero luego tienes que demostrar que eres fiel a Dios con ese trabajo. Y si demuestras que eres fiel, Dios te prospera y te da algo muchísimo mejor. Porque primero viene la prueba y luego viene la bendición. Pero muchos, por no querer la prueba, se pierden su bendición. Entonces nosotros debemos ser conscientes de ello. Porque muchas veces se suele hablar en la intercesión y se suele orar, porque para eso está la intercesión. Y solemos orar por todas esas bendiciones que el enemigo intenta apartar de nosotros, que intenta arrebatarnos, o que ya nos ha intentado arrebatar o arrebatado en otras circunstancias. Pero en otras ocasiones somos nosotros mismos los que echamos a perder nuestras propias bendiciones, porque no estamos dispuestos a trabajarlas. Es como yo que ya me he sacado el carnet de conducir. Si yo cuando iba para probar el teórico, yo no estudiaba desde casa, claro que no, porque desde casa uno se distrae, uno hace test en el móvil y de repente le sale una notificación de no sé quién te ha enviado un mensaje, no sé quién ha subido una publicación, no sé quién ha publicado un vídeo en YouTube, entonces te distraes a la mínima. Entonces yo me iba todos los días, de lunes a viernes, claro, cuando estaba abierta, a la autoescuela, cogía un bus, caminaba media hora, llegaba, hacía los test que me daba tiempo a hacer en una hora, volvía a caminar otra media hora y cogía otro bus. Y luego subía la rampa, que aquí no es pequeña, subía la rampa hasta mi casa, que se me faltaba el aire y me odié esa rampa con toda mi alma porque encima la cogía todos los días. Y lo hice así todos los días durante meses hasta que hice el examen. Y aprobé. Porque me tocó la prueba de esforzarme, me esforcé y lo aprobé. Pero si yo no hubiera ido a ni una sola clase, si yo no hubiera hecho ni un solo test, ¿realmente creéis que habría aprobado? Nosotros no podemos esperar que Dios nos bendiga y no mover ni un solo dedo. Y si nos paramos a pensar y analizar nuestras propias vidas, nos habremos dado cuenta de que ha habido más de una ocasión en la que hemos estado a punto de conseguir algo y no lo hemos conseguido. Pero eso no es culpa de Dios, sino que luego nos toca analizar a nosotros qué hemos hecho con el tiempo que hemos tenido para conseguirlo. Y es ahí donde nos damos cuenta de que la prueba estaba ahí, la bendición estaba a nuestro alcance, pero somos nosotros los que no nos hemos esforzado.
y hemos atrasado una bendición. Y eso en un montón de las áreas de nuestras vidas, ya sea porque Dios te manda a hacer algo o porque Dios te quiere bendecir con algo. Pero es exactamente igual. Si tú quieres aprobar, te estudias. Y te lo estudias. Y te lo estudias. De hecho, hubo una noticia que vi que me gustó mucho, que se trató de una chica de la EBAU de este año. Ella quería estudiar medicina y estudiaba 8 horas al día. 8 horas al día, todos los días. Y ella dijo, yo me fui tranquila porque sabía que no me podían preguntar nada que no supiera, porque claro, se lo repasó absolutamente todo y se lo aprendió absolutamente todo para asegurarse de que no la pudieran pillar con la guardia baja. Y si para medicina necesitaba un 13,3, ella se sacó un 13,99. Casi un 14 exacto, porque la nota máxima es el 14. Se quedó a un 0,01 de sacar una nota perfecta. Ella sabía qué es lo que quería. Ella tenía en vista cuál era la bendición que ella quería y se esforzó por conseguirla. Y si el límite era una nota, ella la rebasó porque quería asegurarse de conseguir su objetivo. No digo que nosotros seamos siempre como ella, porque la realidad es que no. Pero digo que ese es exactamente el tipo de mentalidad que nosotros debemos tener si realmente queremos ser prosperados. Porque nosotros podemos pedirle a Dios, pero si nosotros no accionamos, no va a pasar nada. Y luego decimos que no, que es Dios el que no nos escucha, es Dios el que nos ve a nosotros, pero la realidad es que no es así. Muchas veces somos nosotros los que no hacemos lo suficiente para que Dios nos dé esa bendición que tenía para nosotros. Porque, por el ejemplo del carnet de conducir, el máximo de errores que te puedes sacar son 3. Aparte de eso, estás fuera. Te preparas haciendo cientos de preguntas sabiendo que a la hora de la verdad solo te van a hacer 30. Pero intentas aprendértelas todas porque sabes que de todas las que estás estudiando, 30 van a salir. Y si tú no te las estudias bien, si tú no te esfuerzas lo suficiente, con 4 errores ya estás fuera. Si tú quieres que Dios obre en ti, tienes que ser consciente de que orar es importante, pero la fe sin obras está muerta. Si tú depositas toda tu fe en Dios pero no haces nada, no va a pasar nada. Así que, si yo tuviera que dar un consejo, y encima es uno muy bueno porque es el que me han dado a mí, es no solo le pidas a Dios lo que tú quieres, sino que lo pongas en sus manos para que seáis vosotros luchando juntos. Porque no es lo mismo darle órdenes a Dios que pedirle a Dios que obre en ti. Y es algo que, al menos a mí me dijeron, aprendimos juntos, y la verdad es que es muy útil. Porque nosotros estamos acostumbrados a decirle a Dios, no, Dios, yo quiero esto. Pero alguna vez nos hemos parado a pensar, a decirle a Dios, Dios, a mí me gustaría esto, pero ¿qué tienes tú preparado para mí? Porque no es lo mismo darle órdenes a Dios y esperar que Él siga nuestro ritmo, a consultarle a Dios y pedirle que sea Él guiándonos. Ese es el camino que nosotros debemos seguir. Es exactamente lo mismo que hacían los reyes de Israel y que por ello ganaban guerras. Porque ellos no iban y le decían a Dios, vamos a declararle la guerra a este país, a esta nación, llévanos a la victoria. No, ellos le preguntaban a Dios, ¿a dónde tenemos que ir? ¿Qué tenemos que hacer? Y Dios les decía, con este número de personas, con esta estrategia vais a hacer esto y vais a ganar. Y ellos seguían exactamente las indicaciones que les daba Dios y ganaban, porque ellos iban con Dios. Y así nosotros también podremos conseguirlo, pero solo si tenemos esa afinidad con Dios y sabiendo que lo más importante no es pedirle a Dios cosas de este mundo, que sí tú se las pides y Dios puede obrar, pero es cuestión de seguir a Dios por lo que vendrá,
para irnos con Él. Porque tú le puedes pedir cualquier cosa a Dios de aquí, y si es buena para ti y es el tiempo, Dios te la va a dar. Pero cuando Dios venga por sus hijos, esa cosa se va a quedar aquí. Así que, sí, la Biblia nos dice pedid y se os dará, pero no nos afanemos tanto en pedir y no convirtamos nuestra relación con Dios en un constante pedirle cosas, porque nuestra mirada no tiene que estar en las bendiciones, sino en Dios. No dejemos que las bendiciones que Dios nos da nos cieguen, porque no es que sean malas, porque si Dios nos las da no son malas, somos nosotros los que las convertimos en malas. Nosotros mismos podemos llegar a hacer que nuestras bendiciones se conviertan en maldiciones. Cuando Dios te da ese trabajo que tanto le pedías y luego de repente te apartaste de Dios porque ese trabajo consumía todo tu tiempo. Dios te ha dado ese trabajo, es de bendición para tu vida, pero tú lo has utilizado para apartarte de Dios. Y eso nunca es de bendición. Así que sí, pidámosle a Dios, pero tengamos siempre nuestra mirada fija en Dios. Porque primero siempre tiene que ser Dios. Que Dios te da ese trabajo, gloria a Dios, pero primero Dios. Que Dios te da esos estudios, gloria a Dios, pero primero Dios. Que Dios te da ese marido, esa mujer que tú tanto le pedías, esos hijos que tanto le orabas a Dios que te diera. Gloria a Dios, pero primero Dios. No pongamos nunca nada por encima de Dios, porque si no, acabaremos cayendo, ya sea en tentación, en pecado o apartándonos de Dios, y apartados de Dios nada somos. Bueno, después de los libros de... Casi me salto una parte. Vale. Después de Daniel y Ezequiel, la Biblia nos trae los libros de Esdras, Nehemías y Esther. No estoy yendo a un orden concreto de la Biblia, como ya os habréis dado cuenta, porque hay libros de la Biblia que no están ordenados cronológicamente. Por eso he hablado primero de los profetas, aunque el libro de Esther va primero. Libros como el libro de Esther nos dan ese ejemplo de cómo después de esa opresión al pueblo de Israel, Dios les salva. Porque, para los que no os hayáis leído el libro de Esther, prácticamente voy a hacer un resumen un poco corto, es que un hombre en concreto, bueno, en este caso voy a decir al hombre en concreto porque el odio a los judíos era de muchas personas, pero prácticamente fue solo uno el que habló con el rey para hacer un decreto de que pudieran matar a los judíos. Entonces yo tengo en mente a ese hombre, cuyo nombre por desgracia no recuerdo porque son nombres un poco raros, pero también nos habla de cómo Dios siempre pone a alguien en el lugar correcto para obrar en él. No es casualidad que de entre todas las mujeres en las que se podía fijar el rey se fijara en Esther. No es casualidad que Esther fuera la sobrina de Mardoqueo o que fuera judía. No existen las casualidades con Dios, porque Dios lo coloca todo en su debido lugar para poder obrar en ello. Como algo que una vez escuché a la pastora decir, que cuando Dios te da ese trabajo, no es solo para bendecirte, sino para que tú habites y obres, para que tú dejes que Dios te utilice y obre en esas personas que te ha puesto de clientes y que ellos también puedan ser salvos, porque no es casualidad que ponga a personas en nuestros caminos o en nuestras vidas. Nunca hay casualidades con Dios. Y en este caso, literalmente, Esther estaba en el lugar y en el momento correcto porque Dios la puso allí, para obrar en ella. Y por medio de ella, Dios la utilizó para darle la salvación a los judíos. Porque ellos ya tenían un decreto de muerte. Pero Dios utilizó a Esther para crear otro decreto que les permitiera defenderse. Y así poder ganar. Y ser salvados de ese decreto de muerte que tenían. Y de hecho, bueno, esto es un poco fuerte, pero es una de las partes de la historia que a mí más me gusta porque ese hombre, Amán,
No creo que es Naamán, ¿eh? Amán. Amán. Se dice. Creó una horca para ahorcar judíos y ahorcar a Mardoqueo. ¿Y sabéis quién cayó en la horca? Él. Porque cuando Dios obra y tú estás en las manos de Dios, las armas que tus enemigos creaban para destruirte son utilizadas en su contra. Cuando tú dejas que Dios obre en ti, tú ni siquiera tienes que ponerle una mano encima a la persona que te está maldiciendo porque Dios lo hace por ti. De hecho, si algo yo tengo muy claro es que la Biblia nos habla de pedir misericordia. El claro ejemplo que tenemos es Jesús, que estando en la cruz, adolorido, muriéndose, casi desangrado, y en sus últimos alientos, sus últimas palabras fueron: perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. No lo dijo cuando ya había resucitado, cuando estaba de buen humor, antes de ser crucificado o antes de ser encarcelado. No, lo dijo justo cuando se estaba muriendo, cuando estaba en el momento de mayor dolor. Dijo: perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Y nosotros debemos ser conscientes de una cosa muy importante. Nosotros seguimos al Dios de la justicia. Y Dios no deja a sus hijos desamparados. De hecho, Dios es justo y hace conforme a su voluntad. Y si nosotros leemos la Biblia y vemos cómo era la justicia de Dios, yo puedo tener a alguien que me ha hecho daño, pero a mí me daría muchísima pena ver cómo Dios lo castiga, porque cuando Dios castiga, castiga de verdad. Entonces nosotros debemos pedir misericordia, no solo por ellos, sino porque para empezar nosotros somos pecadores también. Y si nosotros tenemos derecho a misericordia, ellos también. Y también sabiendo que todas las acciones tienen consecuencias, porque sabemos que las consecuencias de sus acciones van a llegar. Pero creemos que Dios puede obrar en ellos. Por eso debemos pedir misericordia. Porque si nosotros tenemos derecho a una segunda oportunidad, las personas que nos han hecho daño también la tienen. Y yo vi un ejemplo de una mujer a la que hicieron mucho daño, y ella intercedió por la persona que le hizo daño, y esa persona hoy en día conoce a Dios. Porque lo triste habría sido: no, Dios castígale, primero les castiga a los dos acaban mal y se acabó. Pero no. Nosotros debemos interceder por todos. Orar por nosotros, orar por los hermanos de la Iglesia y orar por aquellos que no pueden orar por sí mismos, que son los que no conocen a Dios, porque si no conocen a Dios, ¿cómo le van a orar? ¿A quién? Ahí está la importancia de dejarnos utilizar por Dios, para que no solo nosotros podamos ser salvados, sino que puedan ser salvadas las personas a nuestro alrededor. Porque lo triste sería que tú te vayas al cielo y toda tu familia y todos tus amigos se vayan al infierno. Y luego tú estés solo en el cielo y veas a todas esas personas a las que podrías haber hablado de Dios y no lo hiciste. Otra cosa es que no te quieran hacer caso, porque nosotros no somos el Espíritu Santo de nadie. Nosotros podemos plantar la semilla, pero no podemos obligar a nadie a tener una relación con Dios. Pero sí que podemos hablarles de Dios. Aunque no quieran escuchar, pero si tú sientes de hablarles de Dios, o aunque no lo sientas, háblales de Dios. Porque con solo una pequeña semilla y que conozcan quién es Dios, o al menos tengan una mínima idea, Dios puede obrar en ellos. De hecho, a mí me gustaría conocer a alguien que pueda decir que llegó a la iglesia sin que nadie le hablara de Dios. No conozco ni un solo caso de ello. Porque si tú no sabes absolutamente nada sobre Dios, no puedes tener una relación con Él. Es como tener un amigo imaginario que tú le hablas a la nada sin saber a quién te estás dirigiendo o por qué. Tú necesitas saber mínimamente quién es Dios para poder acercarte a Él, ¿no? Para tener al menos una pista de a qué dirección ir. El Rey de Reyes, Señor de Señores, y si tú no sabes cómo acercarte a Él
sabiendo quién es lo más simple que hay. Cerrar nuestros ojos, concentrarnos. Bueno, yo digo cerrar los ojos porque siempre puede haber cualquier tipo de distracción, pero cuando tú los cierras no hay ningún tipo de distracción visual que pueda interrumpirte cuando estás hablando con Dios. Y de ahí, decirle a Dios lo que tú tengas en tu corazón. No existe ninguna forma correcta o incorrecta de empezar. Yo me imagino que en su primera oración muchas personas debieron decir cualquier tipo de cosa, pero aún así Dios obró en ellos. Porque vale más hablarle de corazón que decirle un Padre Nuestro para empezar y quedarte en nada, porque no son tus palabras, no son palabras que tú realmente sientas de dirigirles a Dios y en especial más si no sabes lo que estás diciendo. Porque mucha gente dice el Padre Nuestro pero no sabe lo que dice el Padre Nuestro, solo se lo aprenden de memoria. Así que, si tú quieres empezar una relación con Dios, dile lo que tengas en tu corazón y Dios te va a contestar. Porque Dios también ve los corazones y las intenciones de las personas. Y poco a poco, Dios te enseñará a orar, Dios te dará revelación sobre su palabra, que es la Biblia. Y Dios irá obrando en ti. Y un día, el día menos esperado, pasas de ser de las personas a las que están evangelizando a ser tú el que evangeliza. Y eso es lo más bonito que hay. Porque el alumno se acaba convirtiendo en maestro. No podemos ser alumnos toda la vida. Bueno. Vale, después de los primeros libros de la Biblia, nos habla de cómo hubo 400 años de silencio. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hubo 400 años sin profetas, hasta que nació Juan el Bautista, porque Juan el Bautista nació antes que Jesús. No por mucho, pero nació antes. Y luego ya nació Jesús y empezó el Nuevo Testamento, lo que yo llamaría la nueva era, porque yo creo firmemente que no somos los mismos cristianos los que vivieron en el Antiguo Testamento que los que vivimos en el Nuevo, porque digamos que los que hemos vivido después de Jesús tenemos algo que tristemente los del Antiguo Testamento no tenían, que es la esperanza en Dios y esa segunda oportunidad. Me encantaría seguir porque todavía me falta por decir, pero no nos da tiempo, así que lo seguiremos en la tercera parte en el siguiente miércoles y si Dios quiere terminaremos allí, si no, pues una cuarta parte, pero al orden de Dios. Porque nosotros no debemos seguir un guión, sino que debemos dejar que sea Dios el que nos indique lo que debamos decir. Así que Dios les bendiga. Amén.